mis hermanos. Buenas Buenas noches, noches. Dios les bendiga. Le agradecemos al Señor pues poder estudiar hoy la palabra de Dios. Y para tal fin, vamos de nuevo ahora a pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude para que lo que aprendamos hoy sea lo que Él quiere y para lo que Él quiere. Si les parece, vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, buenas noches. De nuevo, muchas gracias, Santo Dios, por la bendición que tenemos de poder orar a ti, por habernos dado, Señor bendito, el escuchar los motivos de oración que nuestros hermanos, Señor, presentaron en los grupos. Por favor, Señor, ayúdanos a recordarlos. Por favor, Señor, bendito en tu santa gracia, límpianos a nosotros de toda maldad, de todo pecado, de todo aquello que te ofende, que estorba, que no da ningún fruto bueno, Señor, que solo es maldad. Perdónanos, Señor. Y por favor, Señor celestial, regálanos el escuchar tu palabra esta noche. Que seas tú el que nos enseñe y nosotros, Dios Santo, con hambre, con un real anhelo por tus cosas, escuchemos, Señor. Provéenos en tu gracia, en tu misericordia, el escucharte, el conocerte, el obedecerte, Señor. Si acaso alguno de los que haya de escuchar tu palabra esta noche no te conoce, ora con ella, Señor, para salvación. Y a los que por tu gracia somos tus hijos, instrúyenos, corrígenos, dirígenos, Señor, por tu senda. Enséñanos, Padre bendito, tu palabra. Señor, suplicamos de tu misericordia y de tu gracia. Y damos gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, por el cumplimiento de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Quisiéramos tocar hoy con la ayuda del Señor un tema. Ustedes, como seguramente lo tienen ya marcado en la vida, dentro de las costumbres, las películas, los comerciales, las propagandas, pues saben que para esta época se tiende a hablar mucho de presentes, de las cosas que se dan. Hace unos días escuchaba a una persona intentando convencer a otra de que no tuviera problema, de que se gastara esa platica, y para convencerlo le decía, mire, regales es usted mismo. Y estamos, como les digo, mis hermanos, en tiempos de regalos. Y los cristianos, creo yo, bajo la instrucción del Señor, pues pensamos en algo. Si fuera cierto, sabemos que no, que nuestro Señor hubiera venido a la tierra en esta época decembrina, pues no debiéramos estar pensando nosotros en qué le damos a Él. Y es una expresión que he escuchado hace algún tiempo atrás, creo que es correcto. Y quisiera hoy, mis hermanos, con la ayuda del Señor, enfocarnos un poco en el tema de la oración. Quisiera que con la ayuda del Señor, teniendo un texto muy conocido, muy conocido, trabajemos en algo que les propongo titular como pidiendo para Dios. Y cuando estemos estudiando a lo largo de este capítulo, este tema del pidiendo para Dios, lo que quisiera pedirles a su vez es que estemos pensando de este tema o de este capítulo tan conocido, qué cosas el Señor nos enseña en la oración, de qué formas el Señor direcciona aquí los motivos de oración para estar buscándolo de Él. Y entonces vamos, mis hermanos, desde ya a prepararnos para leer 1 Samuel, capítulo 1. Pero antes de llegar a 1 Samuel, sea bueno recordar un par de cositas. La primera de las cuales es que a lo largo de 1 Samuel, capítulo 1, vamos a encontrar lo que a mi entender es el cumplimiento de por lo menos un par de principios que el Señor Jesucristo nos enseñó directamente y por medio de uno de sus apóstoles. Si usted quiere, puede buscar o por lo menos escribir 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Si no alcanza a llegar tranquilo, mi hermano, por lo menos aunque lo tenga marcado y usted lo pueda revisar con calma, esta 1 Juan capítulo 5 versículos 14 al 15 nos dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Principio fundamental de la vida de oración: pida aquello que usted sabe que Dios quiere dar. Y pida sabiendo que aquello que Dios quiere dar, efectivamente lo dará. Entonces, pedir en la voluntad de Dios.
Y un segundo punto, expresado directamente por el Señor Jesucristo, lo encontramos ahí en Lucas 18, versículos 1 al 8, pero solamente vamos a mencionar el que se encuentra en el versículo 1. Lucas 18, versículos 1 a 8, pero vamos a quedarnos con lo que encontramos en el versículo 1. Como ustedes lo saben, mis hermanos, esta es la que conocemos como la parábola de la viuda y el juez injusto. Y en esta parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos recuerda a nosotros algo esencial. Entonces dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como es cortico, lo puedo repetir. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sea oportuno recordar, mis hermanos, que es de esta parábola de la viuda y el juez injusto, por vía de una pregunta el Señor hará una afirmación. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, teniendo como referente una mujer que en la parábola constantemente le pedía al juez injusto, hazme justicia de mi adversario? Constantemente, momento tras momento, le pedía a este juez injusto, hazme justicia de mi adversario, y un juez torcido que decía, no le temo a Dios, no le temo a nadie, pero esta viuda pinta que me va a desesperar, así que doy respuesta. Y decía el Señor, tomando como referente esta parábola tan interesante, si un juez injusto que escucha constantemente una petición termina obrando, cuánto más el Dios que nos ha escogido, el Dios que nos ha hecho suyo, va a responder con prontitud. Y entonces recuerden, hemos visto dos principios. Uno, primera de Juan, donde Dios nos dice, aprendamos a orar en la voluntad de Dios, con la certeza de que el que ora, aquel que ora en la voluntad de Dios, tendrá respuesta de Dios. Y segundo, acostumbrémonos a orar siempre y sin desmayar. Oremos de forma constante. No nos rindamos en medio de la oración. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, como les decía, veamos algunas cosas muy interesantes en 1 Samuel capítulo 1. Vamos ahora sí todos por favor a 1 Samuel capítulo 1. Este capítulo es sumamente bonito. Es otro de los tantos ejemplos donde el Señor nos muestra cómo obra en toda persona a través de circunstancias difíciles. Entonces vamos a comenzar la lectura, seguramente nos detendremos en algunos puntos para hacer algunas aclaraciones, aplicaciones o lo que se requiera para interpretar el texto de la mejor forma, pero apuntando a lo que Dios nos enseña aquí en torno a la oración. Entonces vamos al versículo número 1, 1 Samuel capítulo 1, ¿listo? Dice así, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Entonces vamos a ver la historia de específicamente la esposa de Elcana. Este hombre, al parecer, es un hombre que pertenece a la rama coatita de la tribu de Leví. Y como ustedes saben, los levitas vivían en entre las diferentes tribus. Y entonces este descendiente de la tribu de Leví por la línea de los coatitas está viviendo entre los de la tribu de Efraín. Y entonces este hombre específicamente entre la región que corresponde a la tribu de Efraín se encuentra viviendo en Ramataim. Más adelante van a encontrar ustedes que se llama Ramá. Quedará aproximadamente a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces allí se encuentra viviendo Elcana. Y aquí nos cuenta que es hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Es ahí donde está viviendo. Continuemos con la lectura. ¿Qué nos dice más Dios de este hombre Elcana, que no es el protagonista en el estudio que vamos a afrontar hoy? Dice que él tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, su nombre se traducirá como Gracia, y el de la otra, Penina. La palabra Penina o el nombre Penina se traduce rubí, y efectivamente Penina va a ser una joyita para Ana, y estoy siendo irónico. Él tenía dos mujeres, la una se llama Ana, la otra se llama Penina. Cada vez que nosotros encontramos en la Biblia una historia de un hombre con más de una esposa, encontramos una tragedia. Eso dejémoslo desde ya claro, pero no es el tema de la predicación. Y avanzamos. Seguimos acá y dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos.
Por demás, esta es la primera vez que ustedes van a encontrar en la palabra de Dios este nombre específico de Dios, Jehová de los ejércitos, y va a ser muy importante en este relato porque esta primera mención a Jehová como Jehová de los ejércitos nos dice a nosotros que el Señor es absolutamente soberano sobre todos los poderes del cielo y la tierra, sean ejércitos angélicos, sea su propio Israel, todo aquello que está bajo mando de alguien, en últimas está bajo el mando de Dios. Dios es soberano sobre absolutamente todo. Y entonces dice que este hombre subía con su familia para presentar adoración y los sacrificios. Sabemos nosotros que si una persona se encontraba cerca a la ciudad donde se encontraba, en este caso el tabernáculo, debían ir allí a celebrar las fiestas por lo menos 3 cada año. Se cree que el relato que estamos leyendo aquí se está desarrollando en la época que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice que él iba a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿En qué lugar? En Silo. ¿Por qué Silo? Recuerden ustedes, esta ciudad que está ubicada aproximadamente a 32 kilómetros al norte de Jerusalén era el lugar donde se encontraba el tabernáculo y el arca. Solo tiempo después, ustedes recuerdan ya la conquista de Jerusalén, David, la instauración del tabernáculo, después Salomón levantando el templo. Solo después es que vamos a tener nosotros a Jerusalén como la capital espiritual de Israel. Por ahora, en Silo encontramos el tabernáculo y el arca. Esto lo saben ustedes por Josué capítulo 18, versículo 1. No lo leemos, pero si usted quiere buscar dónde está en ese momento el tabernáculo y encuentra que está en Silo, lo sabe porque así lo dice Josué 18, 1. Continuamos con la historia. Dice entonces que este hombre iba con su familia a presentar adoración, sacrificios a Jehová en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. De ellos hay mucho que decir, pero no el día de hoy. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Algunos dicen que se habla de una doble parte, una doble porción o una porción muy especial, esto al tiempo del sacrificio. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Se tiende a afirmar que la razón por la cual Elcana va a tener 2 mujeres, su amada Ana y Penina, es precisamente porque Ana no podía tener hijos. Pero seamos francos, mis hermanos, esto no es excusa. Lo cierto es que amaba a Ana, pero él había tomado una decisión que había traído un gran problema para la vida de Ana. Ana era una mujer que no podía concebir hijos, como lo dice al final del versículo 5, literalmente se traduce, se había cerrado su matriz. Y ustedes se acuerdan, mis hermanos, que en muchos casos, para no exagerar, en varios casos en la historia bíblica encontramos mujeres que no podían tener hijos, que tenían su matriz cerrada. Ustedes se acuerdan aquí del caso de Sara, se acuerdan del caso de Raquel, y hay un buen número de otras mujeres que tienen esta condición. Y ustedes recuerdan, como yo, mis hermanos, que para una mujer israelita no tener hijos tendría una gran carga en su vida, no en su momento, en un momento, sino en su vida en general, porque por un lado se consideraría que era una señal de desaprobación de Dios, algo así como si Dios no le ha dado a esta mujer tener hijos, es porque Dios no aprueba a esta mujer. Aparte de lo cual se consideraba a los hijos como una bendición que Dios le daba a los padres. Entonces esta mujer tenía en sí una realidad muy fuerte en el contexto en el que ella vivía, y por lo que vamos a entender era algo que había calado profundamente a su corazón. ¿Qué es lo cierto? Esta amada Ana no tiene hijos. Pero como ustedes lo van a ver a continuación y seguramente ya lo recuerdan, es una mujer que cree y teme a Dios. Continuamos con la lectura y dice el versículo número 6. Y su rival, entiéndase la joyita de Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. La palabra rival es bien diciente porque significa aquella que le generaba aflicción, angustia, la que hacía lo necesario por apretarle el alma a Ana. ¿Y qué hacía su rival? Pues lo que es propio de una rival. La irritaba, la atormentaba, la provocaba un estado de
de ira, de aflicción. Y buscaba con esto, como lo dice la Reina Valera 60, enojándola, generándole ese dolor, ese enojo, pero también una segunda emoción, entristeciéndola. Es decir, esta rival sí que se tomó su rol. Esta mujer sí que estaba comprometida con causarle daño a la otra. Dice por un lado que la enojaba, la afligía, le generaba ese dolor, ese enojo, pero también que la entristecía, y esta palabra es bien diciente porque significa que da vueltas. Es decir, esta mujer lograba actuar contra Ana de tal forma, sabía meter el dedo en la llaga de tal forma que hacía que el alma de Ana se agitara violentamente. Ahora, noten algo interesante, dice que ella la enojaba y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo que nosotros notamos aquí es que Penina no solo le enrostraba a ella que no tuviera hijos, sino que asociaba la falta de esta bendición con algo que Dios directamente había hecho. Dicho de otra forma, casi se escucha decir a Penina, pues Ana, mire que su Dios, en el que usted tanta confianza tiene, pues no le dio tener hijos. Lero, lero, Dios no te da hijos. ¡Guau! Ya no solo es suficientemente duro no tener hijos, sino que esta mujer parece afectarla citando a Dios mismo como el que no la ha querido bendecir. Dice el versículo 7 que esto lleva algún tiempo. Versículo 7. Así hacía cada año. ¡Wow! Año tras año tras año. ¿Cuántos? No sé. Pero a mí con que me digan que más de un año ya me suena tragedia. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Noten esto. ¿Cuál era el momento en el que al parecer a Penina se le salía lo peorcito que tenía? Esto de atormentar a Ana en el momento en que subían a presentar las ofrendas especiales al Señor. En el momento en que tal vez más alegría se quisiera tener en la presencia del Señor, era en el que más estaba Penina atenta de martirizar a Ana. ¿Qué reacción lograba esto en el corazón de Ana? Ana lloraba y no comía. Posiblemente se está refiriendo aquí a que ella no comía, como ustedes lo saben, tras realizar, por ejemplo, un sacrificio de paz. Parte del sacrificio era comido por los que presentaban el sacrificio. Y al parecer aquí, Ana se abstenía de comer en un momento de tanta alegría. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver adelante, ella tenía muy mal el corazón. Y el versículo 8 continúa con el relato. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? La palabra afligido dice, ¿por qué está arruinado tu corazón? ¿Por qué tu corazón en un momento tan especial como el de comer aquello que es parte del sacrificio al Señor? ¿Por qué en un momento de gozo tu corazón no te sirve para esto? ¿Por qué tu corazón no te sirve para tener alegría, Ana? ¿Qué te está pasando? Y Elcana hace lo posible, diría uno aquí, por ayudarla. Él le hace una pregunta que es retórica. Él está diciendo, míreme, Ana, aquí estoy. Le pregunta, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Ana, yo no puedo hacer nada porque usted sea madre, pero soy lo que Dios le dio a Ana. Soy su esposo. Esto que Dios le ha dado a usted no es mejor que si hubiera tenido 10 hijos. Notamos que Elcana hace lo que puede. Pero ¿qué tanto fue lo que efectivamente pudo? Pues vemos el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, en el lugar donde se presentaban los sacrificios. Recuerden, ahí está el tabernáculo, el arca. Ana come, se levanta, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ustedes podrían preguntarse aquí, pero un momentico, ¿por qué habla de un pilar del templo? Porque más adelante se habla de una puerta de ese lugar. Luego el templo propiamente dicho, el templo de Salomón, no va a ser un largo tiempo después. Sí, al parecer, en Silo existía un lugar, un edificio dentro del cual se pudo edificar o se pudo levantar el tabernáculo.
De manera que, por lo que alcanzamos a entender, había un lugar, repito, que era una edificación que tendría sus pilares, que tendría sus puertas, y dentro de ese lugar funcionaría el tabernáculo. Lo cierto es que ahí está este hombre, Elí, sentado en su silla junto a ese pilar, y entonces va a haber una escena, ustedes ya comienzan a acordar de lo interesante que esta escena, pero leamos desde el 9 para conectar a la escena que sigue. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. A ver, mis hermanos y mis hermanas, orar no es el acto de negar la realidad del corazón. Orar no es el acto mediante el cual yo me preparo espiritualmente y digo, no me duele nada, todo me resbala, estoy perfecto, cuento hasta 10, voy a estar en la presencia de Dios, tengo que saltar en una pierna, uy, estoy relleno de alegría, no, mis problemas ahorita me importan, pere, qué oso llegar delante de Dios con aflicción, pere, calma, espiritual, modo espiritual, ¿cuál es? Saltando en una pierna. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, eso, hágale, vamos, prepárese, ahora sí a la presencia de Dios. ¿No tiene algo interesante? Ana va con la realidad de su corazón delante de Dios, porque cuando vamos delante de Dios no vamos a actuar. La oración no es un acto dramatúrgico en el cual me pongo una caleta o careta, como lo quieran llamar, llamada espiritualidad profunda, y le digo al Señor con la sonrisa sobre la careta, oh bendito Señor, lleno de gozo y alegría, vengo delante de ti para agradecerte con todo mi corazón este cáncer que me acaban de hallar. Señor, vengo saltando en una pierna delante tuyo porque tengo una penina en la casa. Noten algo interesante. En este caso concreto, Ana, que es una mujer que teme a Dios, tiene el corazón vuelto nada. El Cana le preguntará a ella por qué está arruinado tu corazón. Dentro de su alma las cosas daban vueltas, producto de la presión que le generaba Penina. Ana no está para actuar delante de Dios, porque por demás actuar delante de Dios es una de las cosas más tontas que podemos hacer. ¿Cómo intentar convencer al Dios de que todo lo sabe de algo que no es cierto? Esto no significa, mis hermanos, entonces que siempre que vayamos en oración vayamos con cara de luto. No, tampoco. Significa que el Señor sabe escuchar nuestra oración cuando estamos llenos de gozo y cuando estamos llenos de amargura. Ante Dios no actuamos, ante Dios nos postramos. Y tenemos que ser consecuentes y conscientes de que Dios sabe con quién está tratando. A veces, mis hermanos, nosotros queremos tomar una realidad espiritual que no corresponde con lo que somos. Y eso no es una buena idea. Lo que necesitamos es que Dios nos cambie, no convencer a Dios de lo que no somos. Y continuando entonces con esa lectura, dice aquí, ella con amargura, la palabra amargura significa como quien come algo amargo, o sea, su corazón, su alma estaba como si se hubiera comido un limón. Es lo contrario a la sensación que generaría comer miel. Su alma está amargada. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Sé, mis hermanos, que antes lo he mencionado, pero ¿por qué no hacerlo una vez más? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? No, es que eso de llorar, eso está devaluado, es que eso, está llorando de Dios, eso no está bien. O sea, queremos a veces parecer macho mexicano, ¿no? El macho no llora delante de Dios, ¿qué voy a ponerme a hacer eso? Mis hermanos, de la misma manera que el alma puede reír delante de Dios, el alma debe aprender a llorar delante de Dios. Van a notar ustedes el valor de estas lágrimas a continuación. Pero solamente una pregunta que ustedes y yo debiéramos tener. ¿Será que a veces cuando yo voy delante de Dios, soy como una piedra? Sigamos. Y entonces, mis hermanos,
en nuestro relato, esto que el Señor nos está contando de la historia de esta mujer, la vemos en el lugar donde se encuentra el tabernáculo, está orando, tiene amargura en su corazón, pero esta mujer está haciendo algo, mis hermanos, que se viste de genialidad espiritual. ¿Tiene amargado el corazón? Sí, Señor. Vaya ante el Señor que lo quiere y puede ayudar. Es que también está el otro extremo, que a veces nosotros decimos, o mejor, creemos ser muy sinceros por experimentar ciertas realidades en el alma, pero nos quedamos en solo estoy amargado, estoy ofendido, estoy entristecido, estoy aburrido, pero una realidad del corazón que no hace nada más es inútil. Lo que hace Ana es ir delante de Dios con la realidad de su corazón porque sabe que Dios puede hacer en su alma lo que es necesario. Va delante de Dios, como dice el versículo 10. Dice el 11, e hizo voto. Hace aquí un juramento a Dios, toma un compromiso muy serio. El voto que nosotros vamos a encontrar al parecer es el voto nazareo. Este voto nazareo se podía hacer de varias formas, podía hacerse por un tiempo corto de tiempo o un tiempo aún más largo. No era habitual que se hiciera un voto a largo plazo. Sobre este voto nazareo, valga la pena recordar algo, que era un voto en el que la persona adquiriría un compromiso, entre otras cosas, de no tocar nada muerto, de no consumir nada relacionado con las uvas, el vino, las tortas, y sería un voto en el que adicionalmente no se cortarían el cabello durante el tiempo en que se diera este voto. Tengan en cuenta algo presente, mis hermanos, si quieren tomar nota, por favor, números 30, 6 y 7, números 30, versículos 6 y 7. Ana presenta un voto a Dios, como lo vamos a ver a continuación, en el que compromete algo muy importante. A la luz de números 30, 6 y 7, este voto requería de la confirmación de su esposo. Y nosotros debemos tener esto en cuenta porque vamos a ver que en su momento el Cana respalda el voto que ella hace delante de Dios. Este es un juramento, este es un compromiso muy serio con Dios. Ahora, ¿cuál es este voto? Dice, e hizo voto diciendo, de nuevo, Jehová de los ejércitos aparece. Ojo, Ana está refiriéndose a Dios como el que es capaz de hacer todo lo que quiere porque tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, Ana le dice así, miren cómo ora una mujer que conoce a Dios a pesar de la aflicción de su corazón. Miren cómo debemos orar nosotros a pesar de la aflicción del corazón. Dice así, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, ojo con eso, de tu sierva. Sigo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está presentándole a Dios un ruego que viene acompañado de un compromiso. Un compromiso que parte de una realidad. Con Dios no se negocia. Con Dios no se negocia. A veces, lo reconozco, pudiéramos nosotros leer este versículo como que, uy, a Ana se le salió el sindicalista. Uy, Ana como que es la propia para hacer buenos negocios. Mire cómo está convenciendo aquí a Dios. Mis hermanos, algo que resulta muy interesante es comprender que aquí no estamos ante una negociación, porque una negociación se da entre iguales. La negociación es lo que uno hace con otra persona que está en igualdad de condiciones con uno, al punto que uno le dice a la otra persona, si usted quiere de mí tal cosa, yo pido de usted tal otra. Estamos en igualdad, estamos entre personas a una misma altura, a una misma capacidad. Pero eso no es lo que vemos aquí, porque Ana desde el primer momento se identifica para con Dios en su calidad real.
en lo que ella es y todos los aquí presentes somos. ¿Cómo se identifica Ana ante el Señor Jehová de los ejércitos? Versículo 11, ¿cómo se identificó ella? ¿Cómo se reconoció? ¿Qué confesó ella ante Dios? Esta mujer afligida, abatida, torturada, maltratada, a la que muy posiblemente la sociedad miraría con desprecio, a la que una mujer, su rival, trataría mal año tras año. Esta mujer, no obstante eso, es algo de Dios, es su sierva. Por ende, aunque nosotros vemos aquí que Ana le presenta a Dios una propuesta, aunque Ana le dice, Señor, haz tal cosa, y yo me comprometo contigo a tal cosa, lo que debemos entender es que es el clamor de una mujer que comprende quién es Dios. Este Jehová de los ejércitos, el que está por encima de todo, es su Dios. Esta mujer entiende que lo que está pasando en su vida no escapa al señorío del que es Jehová de los ejércitos, pero no por ello es algo que no le deba importar. Tal vez nosotros tendemos a pensar una de dos cosas. Me duelen las cosas o creo que Dios tiene el control de las cosas. De nuevo, o creo que me pueden doler las cosas, siento aflicción, siento tristeza, siento angustia, o creo que Dios tiene el control. Mis hermanos, esta diferenciación no tiene sentido. Ambas realidades hacen parte de un mismo corazón que conoce y teme a Dios. El corazón afligido, el corazón amedrentado, el corazón que sufre, el corazón que anhela es el corazón del mismo que confía en que Dios le puede ayudar. El corazón de un siervo no es un corazón sin sufrimiento, sino ante todo un corazón que aunque sufre aprende a confiar en el Señor. No es la negación de las circunstancias que Dios nos permite vivir, sino confiar en el Dios que está por encima de las circunstancias para cumplir su voluntad, lo que ustedes y yo debemos tener en nuestra cabeza como siervos. Enfatizo con respeto, con cariño. No es negar lo que pasa, es aprender a dejarlo en Dios, en calidad de siervos. Un siervo va delante de Dios con humildad. Un siervo va delante de Dios reconociendo que está hablándole a su Señor, que no es un mal Señor, que es el mejor de los señores, que es el Señor por el que uno se hace orar el oído para ser un esclavo de amor para Él. Es un Señor que cuida, es un Señor que ama, es un Señor que siendo Señor todo el tiempo nos sirve. Es el único Señor que vale la pena servir. Esta mujer va y le dice que está escuchando ahora a su sierva y le pide, Señor, acuérdate de mí, no te olvides de tu sierva. Ojo, el corazón de Penina, de Ana, está profundamente conmovido por lo que viene pasando, pero no ha perdido su fe y no ha perdido la perspectiva de en quién tiene que confiar. Y le pide al Señor algo así como, Señor, tenme presente. La palabra recordar muchas veces refiere a marcar. Hacer una marquita para recordar. Yo creo que ustedes y yo hemos hecho esto, sea sobre un reloj, pegando algo en la nevera, una cintica pegada a algún lado. Es una marquita para recordar. ¿Qué le está pidiendo aquí Ana al Señor? Señor, tenme presente. Tenme presente, bendito Dios. Está aquí tu sierva. Conoces lo que me está pasando. Acuérdate, Señor bendito, de tu sierva en esta situación. Señor, si lo quieres, es una sierva, no un igual, no, una sierva postrada, humillada, consciente de quién es Dios. Esta sierva le está pidiendo a Dios algo con humildad. Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Va a decir la Reina Valera, sino que dieres a tu hijo dieres a tu siervo un hijo varón. Dice entonces ella, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Estamos viendo aquí a grandes rasgos un voto nazareo.
Si usted quiere ver algo más sobre esto, vale la pena que anote por favor la cita que corresponde con Números capítulo 6, versículo 5, Números 6, versículo 5, donde leemos a grandes rasgos lo siguiente. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Qué le está diciendo Ana al Señor? Señor, si tú me das un hijo y sabes cuánto lo anhelo, yo me comprometo contigo a que ese hijo va a ser tuyo. Ahora, mis hermanos, aquí viene algo bien interesante. ¿Qué es lo que esta mujer está buscando? Que Dios le dé un hijo. Entonces, aquí vienen diferentes posibilidades interpretativas. Una, Ana está buscando que Dios haga venganza contra Penina. Es que, Señor, si tú me das a mí un hijo, es como si tú te vengaras a nombre mío contra Penina. Pero no es el caso. No, Ana está haciendo una petición ahí orgullosa, egocéntrica, ella está enfocada en sí misma, ella lo que quiere es un hijo a como de lugar, pero no es el caso. Miren algo muy interesante, o miremos algo muy interesante, mis hermanos. Ella le está pidiendo a Dios algo que ella está dispuesta a entregárselo inmediatamente a Dios. A ver, Ana, un momentico, mujer. Año tras año la han venido torturando. En la sociedad y una mujer tan cercana como Penina. Usted le está pidiendo a Dios que le dé un hijo. Pues es una petición legítima, es algo bueno. Pero mujer, no se puede comprometer con otra cosita, no sé, que le lleva un triple sacrificio o que de pronto va y reparte mercados entre los pobres de ahí de la tribu de Efraín. Mujer, por favor. Está tan afligido su corazón que no se da cuenta que usted le está pidiendo que Dios le dé algo a usted y que ese algo usted se lo va a devolver a él. Ay, mujer, ¿dónde tiene la cabeza? Y aquí ustedes comienzan a notar algo. Nosotros comenzamos a sentir que pasa por nuestro sentido del olfato espiritual una realidad. ¡Wow! Ya en el Antiguo Testamento se nos enseñaba a nosotros, se enseñaba al pueblo y se nos enseña a nosotros ahora cuando lo leemos de nuevo, que es necesario buscar en la oración lo que es de la voluntad de Dios. Ojo, ¿cuál de los dos es el centro de interpretación? Ana quiere cumplir su deseo y en ese caso está haciendo de Dios un instrumento para cumplir su deseo. O Ana ha interpretado lo que le está pasando en su vida y ha encontrado algo que todos debemos encontrar, que las necesidades, que las circunstancias, que las tribulaciones que Dios nos da a vivir, es indispensable interpretarlas a la luz de la voluntad de Dios para que desde la voluntad de Dios las mismas sean resueltas o tratadas. Ana encuentra algo aquí, mis hermanos, que a veces pasamos por alto. Ana encontró una oportunidad de servir a Dios, de buscar la voluntad de Dios. Algunos, repito, dirán, no, aquí Ana le está presentando un trato a Dios. Pero pensemos lo siguiente, primero, es una sierva la que está hablando con su señor. Aquí no hay una relación entre iguales, como ya lo dijimos. Segundo, si esa fuera la realidad, si Ana lo que estuviera buscando solamente fuera que Dios se encargara de algo que ella quería, casi como un capricho maquillado de Biblia, pues lo normal hubiera sido aquí que Ana se comprometiera de cualquier otra forma con Dios y ella siguiera teniendo a Samuel, porque al fin y al cabo Penina seguiría molestando con sus múltiples hijos e hijas. Y Ana, si hubiera pensado en sí misma, le habría dicho a Penina, ay Penina, joyita, no moleste más, mira mi Samuelito aquí a mi lado. Pero no es el caso. Dios había obrado en la vida de esta mujer por medio de la aflicción, lo necesario para que ella interpretara la necesidad de su alma, no buscando lo suyo, sino buscando lo de Dios, entendiendo algo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque algo era cierto. Aunque Ana
como lo vamos a ver más adelante, llevara a su hijo para que sirviera toda su vida a Dios, ella ahora tendría una bendición. Ella podría decir, ahora soy madre por la gracia de Dios. Y entonces notemos algo interesante. En la primera interpretación, en la que Ana solamente estaba buscando lo suyo y hacía de Dios un instrumento de su egoísmo, podría haber salido con cualquier trato con Dios, o incluso podría haber no prometido nada. En la segunda opción, en la que ella comprende la realidad a la luz de la voluntad de Dios, ella busca de Dios un hijo para, primeramente, buscar la bendición, o mejor, la voluntad de Dios, y encontrando que en la voluntad de Dios estaría la satisfacción de sus más grandes necesidades. Ella sería madre. ¿Notan? ¿Qué busca primero ella? Lo que Dios quería. ¿Cómo lo sabemos? Ella quiere darle a Dios un hijo que lo sirva, como lo vamos a ver en un momento, lo que pasa con Samuel. ¿Cuál es la consecuencia por añadidura? Pues iba a ser mamá. Y entonces nosotros encontramos aquí una vez más un reto que por vía de aplicación nos reta a nosotros. A manera de ejemplo, le digo al Señor, Señor, estamos pasando una situación bien complicada en la casa. Yo te pido, Padre Celestial, que me des este trabajito, que me ayudes a cerrar este negocito, que me paguen esta deuda que tienen conmigo. Yo me comprometo, Señor, contigo, a que de lo que tú me permitas recibir, yo te presento el 10, hasta el 20%, Señor, de uno. Bueno, está bien, ¿no? Lo malo es que con el 80%, el 90% restante, mi corazón se va a alejar completamente de ti. Lo malo es que nosotros podemos intentar engañar a Dios respecto de lo que hay detrás de un motivo de oración, diciéndole, entre otras cosas, Señor, a la luz de tu palabra, yo necesito esto por tal cosa y tal cosa. Pero Dios, que sí conoce el corazón, sabe que el problema muchas veces no está con lo que prometemos hacer con una parte de lo que nos da, sino lo que vamos a hacer con el resto. Señor, yo te pido que tú me des un hijo, porque la gente verá la gloria del Señor que abrió la matriz a una mujer que estaba siendo torturada. El Señor hará que las personas se den cuenta de su misericordia. Dame tu hijo, dame un hijo por eso, Señor. Dame un hijo. Mira cuánta gloria podría traer a tu nombre si lo haces. Pero en el fondo, no en el corazón de Ana, sino en de cualquier otra persona, hubiera posiblemente, o se hubiera dado posiblemente un problema. Repito, argumento principal. Señor, dame un hijo para tu gloria. Y en el fondo, al fin me quito de encima esta Penina fastidiosa. Al fin pongo a Penina en su lugar. Nosotros notamos entonces cómo lo que rige, lo que dirige la petición de Ana es la voluntad de Dios. Ustedes y yo en este punto encontramos algo más, una realidad que no podemos olvidar. Está queriendo decir Dios con su palabra que cuando nos permite aflicción en el corazón, en el caso de Ana, como si le cerrara la matriz, en el caso nuestro, la pérdida de un trabajo, la llegada de una enfermedad, la grave incapacidad de un ser querido, esas cosas son instrumentos que Dios usa para que aprendamos a entender las necesidades a la luz de la palabra de Dios. Está diciendo Dios, por vía de aplicación, que cuando Dios me permite una circunstancia como las que ya estamos viviendo, porque mi hermano, mi hermana, si usted le echa cabeza, puede tomar un papelito, un esferito y comenzar a notar cosas que ya en este momento le pueden causar aflicción a su alma. Y una vez más, tenemos frente a nosotros dos posibilidades para entender esto. Una, voy a pedirle al Señor que en su misericordia haga su voluntad sobre esto, pero que ojalá al hacer su voluntad cumpla mi voluntad. Dos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué cosa en mi corazón debe ser corregida, limpiada, puesta en su lugar para que esto que aflige mi alma
pueda ser entendido a la luz de lo que tú quieres. Es que si tú haces lo que tú quieres sobre este asunto, las cosas van a estar bien. Señor, me estás afligiendo el alma, a mi familia, tal vez conmigo. Yo te quiero pedir ayuda en algo. No me dejes pedirte de forma egoísta. Señor, duele y duele harto. Pero por favor ayúdame, Señor, para comprender cómo se cumple tu voluntad en este propósito. Yo quiero pedirte eso. Yo no quiero vengarme, yo no quiero alimentar mi orgullo. Yo quiero conocer lo que tú quieres hacer en este tema, Señor. Y entonces seguimos con el versículo 12. Otro principio muy bonito que encontramos acá. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mis hermanos, aquí aparece algo que es importante recordar. Esta mujer está orando largamente, también podríamos entenderlo como que multiplicaba la oración delante de Jehová. Y uno dice, pero un momento, a ver, Ana, ¿qué es lo que su merced necesita? No, pues que si el Señor lo quiere, yo pueda tener un hijo como respuesta a la aflicción, como ayuda respecto a esta situación, porque es que si Dios me da a tener un hijo, lo puedo poner a sus pies para que lo sirva en últimas. ¿Qué quiere Ana? Un hijo. Bien. A ver, ¿cómo funcionaría esta petición en términos de la oración que acostumbramos a algunos? Señor Padre Santo, te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por haberme permitido esta condición de esterilidad hasta el día de hoy. Yo te pido, por favor, según tu buena voluntad, que por favor me des tener un hijo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí está bien. Comencé con la oración, hice una petición, busqué que fuera según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que tanto oró esta mujer para que la Biblia diga que oraba largamente? Porque la oración que acabamos de practicar o de dramatizar ahora sí, pues es una oración como de 30 segundos, por mucho un minutico, ¿cierto? ¿Cómo es que la Biblia dice que oraba largamente, que multiplicaba la oración, que tanto le dices sana a Dios, que tanto insistes, que tanto ruegas, que tanto dices? ¿Por qué estás tanto tiempo delante de Él? Y eso es algo, mis hermanos, que necesitamos aprender. Cuando algo es importante, también el tiempo que gastamos pidiendo por eso lo demuestra. Pudiera ser, gracias al Señor, si no es el caso de ustedes, que nosotros anhelemos fervientemente que nuestra familia sea salva, pero pudiera ser también que nuestra oración en torno a la salvación de nuestros familiares sea, Señor, te pido por la salvación de mi familia, en el nombre del Señor Jesús, amén. Un momento. Esas familias, esos familiares no tienen un nombre, una historia, unas necesidades. ¿No será acaso un poco más compasivo, gastar un poquito de tiempo por cada uno de ellos, pidiendo de forma concreta, específica y dándonos cuenta que aunque yo puedo sintetizar el motivo de oración como salvación de la familia, hay mucho que decirle a Dios? ¿No será, mis hermanos, tal vez que nosotros nos hemos creído una realidad a medias? Es cierto, lo reconozco. Hay lugar para oraciones cortas, nos acordamos de Nehemías, pero no toda oración tiene por qué ser corta. Mis hermanos, no digo que sea el caso de ustedes, pero para personas como yo, hay una lucha constante contra la pereza en la oración. Como sintiéndome tranquilo con que, Señor, yo ya te pedí por esto, no voy a gastar más tiempo, ya te lo pedí, ya lo conoces, ya acabé. El largo de la oración de Ana es directamente proporcional con la necesidad que ella tiene de Dios, de la voluntad de Dios. Repito, para que nos cuestionemos en este punto, ¿cuánto oramos por las cosas que decimos que son importantes para nosotros? Arrancamos leyendo lo que el Señor decía en esto de la viuda y el juez injusto. Ore constantemente y no se canse de orar. Uy, Señor mío, ¿será que de pronto la brevedad de mis motivos de oración a veces reflejan que no me importa tanto las cosas como yo digo que me importan? No estoy diciendo, mis hermanos, que todas las oraciones tengan que ser de 40 minutos. Estoy diciendo, hay oraciones de 40 minutos, de 1 hora. Uy, hermano, ¿cómo se le ocurre? Solo estoy preguntando.
Elí está viendo a esta mujer, está orando esta mujer. Dice el versículo 3, y vamos a acelerar un poco más. Dice, pero Ana hablaba en su corazón. Lo habitual sería que un judío orara de forma audible, pero no, ella está concentrada en su oración al Señor, largamente. No está dormida, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¡Wow! Otro principio en torno a la oración. Mis hermanos, nosotros no oramos porque las personas que están a nuestro lado entiendan lo que estamos haciendo. Nosotros no oramos por tener la certeza de que los demás, por ejemplo, del núcleo familiar, tengan claridad sobre el por qué oramos. Oramos incluso cuando las personas a nuestro alrededor consideran que lo que estamos haciendo es perder el tiempo. O, tomando el tema que tocamos hace un momento en el versículo anterior, si usted, mi hermano, tiene el tiempo de entrar en la presencia del Señor y orar largamente, no debiera sentirse inquieto por si alguna persona, de pronto el núcleo familiar, le pregunta a usted, hablando en serio, ¿y usted qué tanto ora? ¿No hay más cosas que hacer en la casa? ¿No tiene algo interesante? Elí es el sumo sacerdote. Se supone que es la persona que mejor relación tiene con Dios, que es un instrumento de Dios para ayudar al pueblo. Pero ese hombre no entiende. En este momento de la historia de Israel, el pueblo está tan absolutamente confundido por problemas como la idolatría, como en este caso un liderazgo que no sabe llevar las cosas, que lo primero que se viene a la cabeza de Elí es que esta mujer está borracha. ¡Guau! Me acuerdo allá en Hechos capítulo 2. Cuando lo que se pensó era que los discípulos que habiendo sido bautizados en el Espíritu Santo y hablaban lenguas, eran realmente un conjunto de borrachos. Mis hermanos, un principio aquí importante: no oramos por lo que los otros entienden de nuestra oración, oramos porque confiamos en Dios. Recuerden, mis hermanos, saben que en esto no hay exageración, que a veces los más cercanos son los que más nos pueden llegar a desanimar en temas de oración. Pero avancemos un poco más. Y Ana le respondió, diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Quiero pedirles, mis hermanos, que anoten 2 citas y con todo cariño quiero pedirles que las estudien. El tiempo no nos da para leerlas en este momento, pero quiero pedirles que las estudien. Quiero pedirles que estudien Salmo 42, versículos 1 al 8. Salmo 42, versículos 1 al 8. ¿Cuál? Salmo 42, versículos 1 al 8. Quiero pedirle que también vean el Salmo 62, 4 al 8. Salmo 62, 4 al 8. En estas 2 porciones ustedes van a encontrar un par de realidades. Por un lado, en el caso de David, cómo se derramaba su espíritu, su corazón, su alma dentro de él. Estaba atribulado, estaba acongojado. Pero nosotros vemos algo interesante, que estando abatida su alma, derramada dentro de sí, él decidió que no bastaba con eso, él tenía que orar a Dios. Él va a decir que se acordaba de todo lo que podía hacer en el servicio a Dios, de cómo era entre la multitud sirviendo a Dios, dirigiendo la alegría, la alabanza, cómo era estar con Dios. Algo había pasado. Ahora tiene el alma abatida. Él recuerda a Dios, pero se da cuenta de algo. Solo recordar a Dios no sirve. Tras recordar a Dios, hay que ir a Dios. Y entonces dice el versículo 8 de este Salmo 42, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué hacemos cuando tenemos nuestras almas derramadas dentro de nosotros por causa de la turbación? Recordar a Dios, amén. Pero algo más útil que eso, ir a Dios, aquel que nos lleva a recordarlo a Él. Y entonces volvemos a esta porción de 1 Samuel, intentando ya apuntar a la finalización de la misma porque el tiempo me está diciendo se está pasando. Esta mujer entonces, que está delante de Elí, quien no entiende lo que ella está haciendo, le va a decir, yo estoy derramando mi alma delante de Dios, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Y le va a decir, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Literalmente se va a traducir, no tengas
no me tengas como una mujer hija de Belial. Era una forma en que se refería a las personas malvadas, a las personas indignas. En 2 Corintios 6:15, vamos a encontrar que Belial es una forma de aludir a Satanás. Ella le dice, no, Eli, yo no soy un hijo del diablo, yo no soy un hijo de maldad, yo no soy una persona que vive en maldad. Yo estoy aquí, Eli, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. No sé cuánto tiempo me vio orar, Eli. Solo sé que estoy delante de Dios porque tengo el corazón acongojado y afligido. Y si algo he aprendido en mi relación con Dios, es que solo Él me puede ayudar. Y cuánto más, cuando lo que yo quiero es que Dios cumpla su voluntad, lo que le glorifica en medio de las circunstancias que me está dando vivir. Versículo 17. Él respondió y dijo, ve en paz. Reaccionó tal vez. Él dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hace un momento ustedes vieron cuando el Cana le pregunta a ella que si acaso él no es para ella más que 10 hijos y ella come y pareciera por un momento calmarse, pero la aflicción, la angustia continuaron como lo acaban de ver ustedes en la oración. Pero ahora esta mujer nos enseña quién mata tristezas, quién doblega las cosas que nos quieren doblegar a nosotros. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el grande? ¿Quién es el santo? ¿Quién es el bueno? Ella fue ante Dios a pedir en la voluntad de Dios, no como haciendo un torcido, no como quien intenta convencer a Dios de algo que no es cierto. No, esta mujer fue como sierva de Dios, buscando la voluntad de Dios, clamó a su Dios, tanto como fue necesario, lloró todo lo que fue indispensable. Esta mujer sabe que delante de Dios, el hombre que va delante de Dios tiene la convicción de que el Señor toma sus cargas. Esta mujer sale delante de la presencia de Dios, come, participa del sacrificio de paz al parecer, y no estuvo más triste, se acabó. Algo interesante, en esa época no había pruebas de embarazo, ni siquiera había estado con su esposo en este momento. ¿Por qué estás contenta, mujer? ¿Te llegó una prueba de embarazo celestial? No sé, ¿qué pasó? ¿Por qué estás contenta? Tienes lo mismo con lo que entraste. Tengo las mismas cosas, pero ya no están a mi cargo, ya las tiene Dios. Tengo las mismas luchas, pero ya no las llevo, se las dejé a mi Señor. Porque estoy alegre, porque ya no estoy triste, ya no están en mi espalda, están en la espalda de mi Dios, Jehová de los ejércitos. Para este momento ya no sabía que iba a estar embarazada. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Jehová consideró que ese era el momento. Habiendo tratado a Ana durante sabe Dios cuántos años, este era el tiempo en que Ana podía recibir lo que tanto anhelaba. El punto culminante del aprendizaje de Dios en la vida de Ana fue cuando Ana pudo pedirle a Dios que en medio de su necesidad hiciera Dios con su necesidad lo que es de la voluntad de Dios. Ana pidió para Dios y Dios obró su voluntad. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Su nombre significa nombre de Dios, pero se escucharía como oído por Dios. Entonces le pone por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Más clarito no se puede. Ella sabe quién ha contestado. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado de su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¡Wow! Para siempre. Hay un voto que cumplir, hay una voluntad de Dios que hacer. Y Elcana, su marido, respaldando el voto, le respondió, haz lo que te parezca, lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Se cree que fue entre 2 y 3 años, lo que duró ella amamantando a Samuel. Después que lo hubo
tetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando al becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, hablando a Elí, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño, este pequeñito oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ya estamos terminando, mis hermanos. Un principio más. No importa que las personas a nuestro alrededor no entiendan por qué oramos. No importa que tengamos que hacer largas oraciones. Importa que busquemos lo que es la voluntad de Dios en medio de nuestras necesidades. Importa que aprendamos que cuando vamos a Dios, Él puede encargarse de nuestras cosas. Pero siempre que buscamos que las cosas de Él estén por encima de las nuestras, porque no hay mejor forma de tener la vida en orden que cuando esa vida está en las manos de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Y aquí vemos nosotros el valor de testificar, el valor de decirle a otra persona, esto que tengo, esto que he recibido, me lo dio Dios. Una respuesta a la oración. ¿A quién le está diciendo esta mujer esto? A un sumo sacerdote que apenas unos versículos atrás mostró que no entendía las cosas de Dios, que como ustedes lo saben, tiene un par de hijos que están muy, pero muy lejos de Dios. Versículo 28, entramos al cierre. Yo pues, hablando del niño, cumpliendo el voto, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Este es Samuel, que en este momento es un niño, el mayor anhelo de una mujer. Es dejado en las manos de Dios, de donde nosotros comprendemos que en verdad Ana buscó lo que Dios quería y que Dios se encargó de las cosas de Ana. Este niño va a ser tal vez el personaje más importante entre Moisés y David. Este último juez, este niño que Dios usa para levantar el reino de Israel, este niño que Dios usará para poner reyes, este niño que fue sacerdote, que fue profeta, este niño, mis hermanos, fue la respuesta de Dios a una mujer que buscó la voluntad de Dios. Terminamos nosotros, mis hermanos, pensando lo siguiente. ¿Qué necesitamos nosotros para que pueda entenderse una petición de nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios? Conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios y aprender a filtrar las cosas por allí. Mis hermanos, ya se fue el tiempo, vamos a orar, les agradezco la paciencia y por favor, hagamos de esto que hemos estudiado hoy un buen motivo de oración. ¿Les parece? Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ti. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque nos has llevado a recordar, Señor bendito, que delante tuyo no vamos como iguales, vamos como siervos, delante de ti, que eres nuestro buen Señor, el Señor que lo puede todo, está por encima de todo. Queremos pedirte, Señor, entre tantas otras cosas que pudiéramos pedirte esta noche, que nos ayudes a filtrar nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras luchas, a la luz de tu palabra, para que en medio de ellas tú hagas lo que es de tu voluntad. No nos dejes caer en la trampa e intentar negociar contigo. Tú sí sabes lo que es bueno para nuestras vidas. Ayúdanos a con humildad anhelar eso, a cumplir, Señor Celestial, en nuestras vidas lo que tú quieres que sea. Enséñanos a orar, Padre, te lo pedimos. Oramos a ti, Señor Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.